¿Ustedes recuerdan lo que se sentía dibujar en una hoja de papel cuando eran niños? Yo tengo una sensación muy vívida de ese recuerdo y muy feliz. Para mí era dejar a un lado el mundo en el que vivía para meterme en otro en el que no me pasaban las cosas que me pasaban. Era contemplar un universo de posibilidades reales, irreales, sin límites y sin estrés de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, porque no importaba. Eran horas y horas de entretenimiento, de consuelo, de escape, porque lo que más recuerdo de esa época era tener hambre todo el tiempo. Hubo un momento en el que compartí con una tía pintora que, a pesar de estar yo muy pequeña, me estimuló mucho más esas ganas de pintar porque me prestó sus pinceles, sus acuarelas, sus pasteles, pero que también con el ejemplo me empezó a coartar la imaginación, porque me llevó a pensar que la idea de pintar era plasmar muy fielmente la realidad como ella lo hacía. Eso lo seguí materializando en la adolescencia con unos cursos en los que me decepcionaba que todo estaba como tan limitado que se tenía que parecer a la realidad. Ya como que sin la imaginación yo no disfrutaba tanto de pintar. Entonces, cuando las cosas mejoraron y pude elegir una carrera, quise estudiar medicina. En primer lugar, por mi fascinación por el cuerpo humano. Y en segundo lugar, óigase bien, porque tenía la pretensión de que era una profesión en la que no me iba a faltar nada, en la que siempre iba a tener trabajo y no iba a volver a aguantar hambre. Distinto a los compañeros que siempre decían que ellos estudiaban para salvar vidas y ayudar a la gente, como las reinas de belleza que quieren la paz mundial. Cuando estudiaba medicina también pinté, pero con fines prácticos, porque es muy fácil memorizar cuando uno dibuja. Para los exámenes, por ejemplo, para los de anatomía, me encantaba prepararlos pintando con marcadores delimitando nervios, arterias, músculos sobre el cuerpo desnudo del novio que tenía, que me lo permitía muy amablemente. Pero también hacía dibujos por encargo y así tenía un poquito de dinero para fotocopias y pasajes. Pero la verdad es que siempre estuve un poco fuera de contexto en la medicina. Cuando estaba en noveno semestre estaba feliz porque iba a ver por primera vez a un quirófano, iba a ver a un paciente por dentro por primera vez. Y estaba muy feliz, muy emocionada, y estaba el paciente desnudo, con una luz muy brillante encima, dormidito. Y cuando menos pensé, todo el mundo empezó a hacer comentarios ofensivos sobre el cuerpo del paciente. Y yo no entendía por qué. El anestesiólogo que estaba ahí haciendo un crucigrama en el periódico, en un momento sale y dice que se va a tomar un tinto de cualquier cosa, lo llamen, desaparece y yo me siento muy indignada. Ese día, por primera vez, me fui a pintar, me representé esa escena y el paciente era una masa de carne vulnerable y el resto de nosotros éramos un montón de huesos fríos y duros. Y fue la primera vez que pintar tuvo un significado real para mí, porque fue pintar con rabia y con indignación. Y eso fue maravilloso y fue algo diferente por primera vez en mi vida. Después hice mi rural en uno de esos pueblos olvidados donde dicen que no existe ni Dios ni ley, porque lo único que hay es violencia y muerte, y al por mayor. Después de tantos años, a mí todavía me cuesta mucho poner en palabras la conmoción que tenía cada vez que hacía una necropsia. Entender que una persona es capaz de hacerle todas esas cosas a otra persona es muy complejo. Esas imágenes eran muy duras, esa conmoción y ese horror no me abandonaban, así que hubo un momento en el que me tocó sentarme a pintar eso para poderlo sobrellevar, para poder tratar de entenderlo y para que se fuera de mi cabeza, porque a veces sentía que me estaba volviendo loca, pero eso no iba a ser lo peor. Lo peor es haber estudiado medicina durante 7 años con toda la dedicación posible y con un ideal precioso que me infundió la academia en clases de historia y bioética, para terminar ejerciéndola en un escritorio frente a un computador de lado a una persona diferente cada 20 minutos que ni siquiera tengo tiempo de mirar, uno cada 20 minutos, para un gran total de 30 pacientes al día por los cuales en esencia no puedo hacer gran cosa. Y antes de siquiera empezar, lo primero que aparece en mi agenda del día es un saldo en rojo que me avisa que ya me gasté todo el presupuesto asignado para el mes, o sea que ya no puedo ordenar exámenes o laboratorios o evaluaciones por especialista. Pero además me llega un correo que dice que solo los voy a poder ordenar algunos días y que si quiero ordenarlos voy a tener que ver la forma de revisarlos telefónicamente para que los pacientes no tengan que volver a consultar. Y viene un paciente con gastritis y yo le ordeno una endoscopia, entonces viene la auditora a gritarme que por qué no le mandé el antiácido 3 meses y que la guía de manejo es clara cuando dice que tienen que pasar por lo menos 6 meses con los síntomas y no importa que el paciente haya bajado de peso y yo le esté sospechando algo grave, no, según ella me tengo que adherir a la guía y ya me atrasé.
Después viene la señora de las 1000 enfermedades y tengo que revisar bien su historia para ver de qué es esa pastilla blanca que toma hace 20 años, que nunca sabe cómo se llama, y cuando termino de atenderla va y me dice, es que eran varias cositas, todavía no he terminado, y me sigo atrasando. Después llega un paciente que se ve realmente enfermo, y yo tengo que hacerle un muy buen examen físico y preguntarle 1000 cosas porque sería incapaz de vivir conmigo misma si no intento descubrir qué tiene, y ya me atrasé más. Después viene una paciente que está muy triste y se pone a llorar y a mí cada vez me importa menos y me odio por eso, pero no tengo tiempo de odiarme porque esto no tiene fin. Y luego viene alguien que ya buscó en internet, sabe exactamente qué es lo que tiene y me exige que le ordene lo que necesita. Y mientras le explico que no puedo, ya se me pasaron los 20 minutos que tenía para almorzar. Después se cae el sistema y no puedo ordenar nada durante los próximos 5 pacientes porque no me dejan hacer prescripciones manuales. Maldita sea, ahora además voy a tener que llegar a mi casa a hacer todas las historias clínicas del día. Y después entra alguien que dice, claro, pero si fuera uno el que llega tarde ya no lo atienden. Y así pasan muchas horas, hasta que me acuerdo que también tengo un cuerpo que se resiente y me doy cuenta de que no he comido en todo el día y de que mi vejiga está a punto de explotar y no veo la hora de irme. Pero llega el último paciente que trae el resultado de una biopsia que dice que tiene un cáncer muy agresivo y yo le tengo que dar el diagnóstico y decirle que lo voy a remitir urgente al oncólogo. Y mi humanidad me reclama que tenga empatía y compasión, pero lo único en lo que puedo concentrar toda mi maldita energía es en no orinarme encima mientras se lo digo. Y el día termina y yo me siento asqueada, frustrada, intrascendente, aterrada de haber cometido un error que ponga a alguien en peligro. Y lo único en lo que puedo pensar es en tirarme a la vía del metro para no tener que volver al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, para seguir pasando por eso y terminar convertida en una mierda de médico y de ser humano. Hasta el día en que decidí que preferiría barrer la calle que volver a trabajar en esas circunstancias. Y habiendo estudiado medicina y no arte, dizque para no aguantar hambre, tuve ocasión de vender periódicos en un semáforo porque hubo un momento de la vida en el que no tuve más opciones de trabajo que volver a una EPS. Pues resulta que ahora tengo un buen trabajo en el que educo para la salud, que es mi verdadera vocación como médica. Y apareció la posibilidad de estudiar artes digitales. Y me encantó. En parte creía que iba a tener un poco más de estrategias y de herramientas tecnológicas, y en parte porque quería la revancha porque ya había hecho otra maestría que fue otra experiencia muy amarga que contar. Lo primero que pasó cuando llegué a la maestría en artes digitales fue preguntarme insistentemente si lo que yo he hecho se puede considerar arte. Y lo otro era pensar que nunca en la vida iba a poder entender qué era eso de una investigación-creación. Miren, en medicina no tiene pierde, es como trazar una línea recta. Una pregunta lleva a una hipótesis, se plantea una metodología que la confirme o la descarta, y ya, de eso se trata. Así se hacen grandes estudios, casi siempre financiados por grandes farmacéuticas, y se configura la medicina basada en la evidencia. Cualquier cosa que un médico decida debería estar basado en uno de esos estudios. Por eso fue tan difícil para mí entender qué es eso de una investigación-creación y cómo así que la subjetividad es posible y cómo así que puedo investigar para crear y que todo lo que yo he hecho y lo que he vivido es material para eso. Eso sí, tuve muy claro desde el principio que lo que quería que fuera el tema de mi investigación era todas esas vivencias alrededor de mi paso por el sistema de salud y todo lo que me costó. Pero en esencia, entonces, lo que voy a tratar de hacer es representar al médico colombiano que es un Sísifo. Es un ser obligado a cargar una piedra cuesta arriba una y otra vez para dejarla caer, porque para mí es la encarnación de lo inútil, de lo absurdo y de lo que no tiene esperanza. Por eso mi trabajo se titula 20 minutos, la creación frente al problema del tiempo en el ejercicio médico. Y con un producto interactivo digital nutrido con mis relatos literarios, lo que voy a intentar hacer es mostrarles cómo el sistema de salud no solamente puede ser una experiencia muy amarga para los pacientes. Termino contándoles que en este punto de mi vida, honestamente, no necesito definir lo que yo hago, arte o no. Yo le debo mi vida y mi cordura a esto que he hecho, entonces eso ya me tiene sin cuidado. Adicionalmente, creo que he podido entender mucho mejor haciéndola, que es una investigación-creación. Ya sé que no son líneas rectas, no son recetas. Y finalmente he comprendido que en retrospectiva lo que siempre quise frente a un paciente fue eso mismo que tuve frente a una hoja de papel, la posibilidad de tener. Y en la absurda tiranía del tiempo que nos agobia, hoy me dieron 10 minutos para venir a contarles que estoy haciendo una investigación en la que quiero explicar por qué 20 minutos son muy poco. Pero en esencia lo que quise contarles fue cómo llegó una médica como yo a una maestría como esta, pero sobre todo qué es lo que quiero comunicar con mi trabajo.
Para eso les conté una historia en la que intenté que el protagonista no haya sido el tiempo o su falta, sino yo. Muchas gracias.